¿Qué tal, queridos amigos? Este va a ser un comentario un tanto jocoso para por lo menos descansar este fin de semana. Me voy a referir al nuevo diccionario de la Real Academia López Obradorista. Esto tiene su importancia, va a pasar a la historia, esto va a ser algo que permanezca en la mente de los mexicanos y en la mente sobre todo de aquellos que están aprendiendo a hacer política, si es que se habla de política en nuestro país. El presidente comenzó hablando de un modo cantinflesco hasta caer en algunos dichos o sentencias de algunos cómicos célebres. Tintán, que decía, por ejemplo, aquello de me canso ganso, o bien Capulina, lo que diga mi dedito, decía Capulina. Y esto lo adoptó López Obrador como una frase suya porque reflejaba en gran parte su personalidad histriónica. Él buscaba también mostrar estampitas de detente Jesús mío, porque aquí yo voy a estar refugiado en tu corazón, en el sagrado corazón de Jesús. Detente, demonio. Eso es algo que era una hipocresía, porque Andrés Manuel López Obrador, desde toda su vida, y me consta, ha tenido un especial aborrecimiento hacia los símbolos religiosos. Ya recuerden ustedes cuando vino el Papa Juan Pablo II y él era jefe de gobierno del Distrito Federal, lo saludó en la entrada de la basílica y no se atrevió a entrar con él a la basílica ni estar en la celebración eucarística. Se quedó en la puerta, como debe estar en la puerta de su salida, porque ya los mexicanos estamos bastante hartos de sus frecuentes desaires y de sus frecuentes tropiezos. Pero también, ¿se acuerdan ustedes de aquella frase de al demonio con sus instituciones, al diablo con sus instituciones? Pues bien, pues esa la modificó ya siendo presidente de la República. Y cuando comenzaron a cuestionarlo por la caída del tramo de la línea 12 del metro en la delegación Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, perdón, dijo sencillamente al carajo con ese tema. Diccionario puro de López Obrador. Y luego, pues en el colmo de la desvergüenza tenemos que anotar que ha protegido más y ha hablado mejor de los delincuentes, de los narcotraficantes, que de los periodistas, que no tenemos obviamente ni siquiera capital suficiente para defendernos de acusaciones banales contra supuestos delitos contra la moral, es decir, el delito de daño moral, que muchas veces significa el no poder hablar de los personajes públicos porque se dicen dañados en su imagen. Este es un absurdo que debe resolverse ya, porque significa un atraco contra la libertad de expresión. Pues bien, él habló de abrazos y besos a los delincuentes, porque pues no faltaba más. Hay que tener en consideración que también son mexicanos y los que no se adapten a esta situación serán terriblemente acusados con sus madrecitas. Yo no sé si esto fue una mentada de madre simulada, pero sí sé que fue un acto absolutamente ridículo de parte del gobierno federal y del titular del Poder Ejecutivo. Hablo fuerte porque luego me dicen que no se escucha. Pues hay que hablar fuerte entonces para que me escuchen todos. La desvergüenza más grande ha llegado cuando habla de que la clase media es aspiracionista y egoísta. La clase media, es decir, lo que llamaba Karl Marx
la pequeña burguesía, que no atentaba contra los intereses de la clase baja, que no lo explotaban como hacen los de la clase alta. Esto es lo que dice la filosofía marxista. Por eso digo que López Obrador ha estrenado una nueva doctrina, la obradorista marxista, porque primero a él, claro, no vaya a ser que pongan primero a Karl Marx, como en el caso del marxismo-leninismo. No, aquí es obradorismo marxista. La clase media pues tiene que ser distinta, tiene que ser más humana, tiene que ser más fraterna, sobre todo para aplaudir y estar de acuerdo con lo que diga el supremo patán del Palacio Nacional. Y esto pues obviamente obliga a la clase media, sobre todo de la Ciudad de México que votó contra él, a rendirle pleitesía al sagrado señor del Palacio Nacional, al nuevo niño de Atocha, al nuevo mártir del proletariado. Un farsante, no se le puede llamar de otras maneras. Y claro, en esa misma línea, los medios de comunicación, los críticos, los periodistas, los escritores, los intelectuales, que no coinciden con él necesariamente son conservadores y peor, su palabrita perfecta, son fifís. Podría haber usado otras, ¿no? Pop-up, por ejemplo, o alguna otra expresión de esas que solían calificar a quienes pues iban por la calle muy bien vestidos y pues veían que tenían una actitud de superioridad frente al desgraciado racismo que siempre ha imperado en nuestro país. ¿Y qué me dicen de cuando confundió a la esposa del mayor de sus íconos, de don Benito Juárez, diciendo que era Carmelita Romero Rubio, la esposa que fue del dictador Porfirio Díaz? Ahí se le cruzaron los cables, como no se le cruzaron a Peña Nieto a pesar de sus disparates permanentes. Pero ahí se le cruzaron los cables, seriamente, y ni modo de olvidarnos de lo reciente, cuando con un pantalón sucio, unos zapatos asquerosos y una bolsa de esas que pues sirven, digámoslo, de manera más civilizada, prostática, de que viene de próstata enferma, resaltaba en uno de los lados de su pantalón, en el lado izquierdo. Y con eso se puso la mano aquí, muy decentemente, pero sin cubrebocas, no vaya a ser que creyeran que le estaba rindiendo pleitesía, y dijo a la vicepresidenta de los Estados Unidos: mucho gusto, presidenta Kavala. Ahí también metió la pata desde el punto de vista diplomático, porque es ofensivo equivocar el nombre de una funcionaria de tan alto rango, la segunda en la jerarquía de los Estados Unidos, pero la que dicen que verdaderamente gobierna detrás del escritorio, porque el señor Joe Biden tiene ya también algunas lagunas mentales, cercano ya a los 80 años. Y luego, cuando recibió el famoso elogio, el más lacayuno y miserable que un presidente alguno haya recibido, cuando el señor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y el hombre que ha sido calificado correctamente como el doctor Muerte, le dijo: usted, presidente López Obrador, no es un factor de contagio, es un factor moral. Y por supuesto, pues tenía que agradecerle López Obrador a López-Gatell semejante elogio que lo puso en el Olimpo, en el inalcanzable Olimpo en el que se encuentran todos los grandes hombres de este país. Y le contestó, obviamente, a López-Gatell mirándolo a los ojos: no estás solo, no estás solo, no estás solo. En medio de una
mañanera, a la que por cierto cada vez van menos, y no precisamente por la sana distancia, porque se van quedando nada más Lord Molécula, Lord Pirata, Lady Congo, personajes así que ya están muy identificados por el público y que son el espejo de lo que espera el presidente sea el nivel del periodismo nacional. Y claro, tendríamos que no olvidarnos de que el señor López Obrador habló de que las mascotas no se alimentan por sí solas y por lo tanto hay que tener cuidado de alimentar a los seres humanos. Es decir, que parando las mascotas con los seres humanos en esa deformación que traen algunos animalistas que no saben situar en qué nivel se encuentran sus mascotas. Y entonces se ha convertido a todos los seres humanos que lo siguen como sus mascotas. Hay que alimentarlos, hay que darle dinero a los ninis, por ejemplo. No hablo de los adultos mayores porque algunos no pueden recibir más que esa bondadosa entrega bimestral que ha subido ya un 15% y que ahora será de 3,100 pesos bimestrales, lo cual pues ya representa para algunos una especie de salvación sin tener que depender de su trabajo. Queremos, dijo un día el presidente a la vicepresidenta Kamala, queremos estar más cerca de los Estados Unidos. ¿Acaso para que cueste menos el viaje de aquellos indocumentados que son los que remiten las famosas remesas a sus familiares en México porque no tienen oportunidad de trabajar en nuestro país? Es lo que yo llamo la economía de la miseria, la economía que tienen aquellos infelices que no pueden encontrar trabajo en su país. Y luego, todos mis adversarios son conservadores. Y no olvidemos la célebre frase con la que inauguró el inicio de la peor parte de la maldita pandemia del coronavirus, cuando dijo aquello de que la pandemia me vino como anillo al dedo para afianzar los propósitos de la cuarta transformación. Y de su gabinete, de los miembros de su gabinete, a todos los defiende con pasión, y cuando son descubiertos, no tiene más remedio que abrazarlos y decir, tengo confianza en el licenciado Bartlett, al que el mismo López Obrador calificaba como uno de los peores políticos de la historia, porque él dice que es el presidente más cuestionado de la misma. Se equivoca, porque él mismo es uno de los responsables en haber cuestionado severamente a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, etc. Y no es que sean buenos, pero que no se ponga a sufrir y hacerle al martirologio como algunos irresponsables quieren. Su frase preferida, tengo otros datos, para tratar de desequilibrar los cuestionamientos que les hacemos los críticos de este gobierno putrefacto. Cruzo el pantano sin mancharme las alas. ¿De veras no se ha manchado las alas, presidente? Porque me parece que su frase redonda, aquella que decía, soy peje, pero no lagarto, ahí sí se confundió, porque sí es peje y sí es un lagarto. Y para finalizar, si va a inaugurar usted cada semana el Día de la Mentira, comience con repasar algunas de las frases que ha hecho y comparar sus twitters del pasado con los twitters del presente, y se dará cuenta de que el más grande mentiroso que ha tenido México se llama Andrés Manuel López Obrador. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía. Y gracias por mencionarme, presidente, me ha hecho usted mucha publicidad.